La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a nuestro programa Sinergia, el programa de análisis de política, economía y cultura de esta casa editorial La Jornada Zacatecas. En esta ocasión vamos a hablar de la iniciativa que hay sobre reforma política en México. Están con nosotros dos profesores. Uno de ellos es el representante del PRD ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid. Gracias por invitarnos. Y también están con nosotros el maestro Luis Gilberto Padilla Bernal. Él es docente de la Cátedra de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho y además es consejero del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Maestro. Sí, buenas tardes. Bien, son algunas iniciativas, son bastantes puntos que tendríamos que analizar. Desgraciadamente, por asuntos de tiempo, no vamos a analizarlas todas, pero sí las que consideramos más importantes y claves. Y vamos a empezar justamente con aquella iniciativa que ha generado mucho más debate, que es la creación del Instituto Nacional Electoral en sustitución del Instituto Federal Electoral y los órganos estatales electorales. Entendíamos, maestro Camerino, que en la iniciativa originalmente presentada el 17 de julio entre el PRD y el PAN, habían reconsiderado la propuesta del INE y lo habían sustituido por otras dos propuestas, pero luego la retomaron entre agosto y septiembre de manera muy importante. ¿Por qué pasó ese asunto? Bueno, en realidad el tema de la reforma política electoral en este país todavía no se tiene concluido un método en cómo se va a abordar. El día de ayer todavía estuve yo en el Senado, me entrevisté con el coordinador del grupo parlamentario del PRD, el senador Miguel Barbosa. Él nos ha comentado que el Senado entrará una vez que concluya la aprobación de la ley de ingresos el próximo día 30, entrarán al tema de la reforma política electoral. Él tenía presentada una propuesta de una ley para la reforma política del Estado, la cual desistió y ya bajó, para que pudiera entrar al compromiso de los tres partidos que interactúan en el Pacto por México, que es uno de los compromisos, es el compromiso número 90, el de poder llegar a constituir un Instituto Nacional de Elecciones. Esto está firmado, suscrito por los tres partidos, por los tres dirigentes nacionales y por el presidente de México. Entiendo que en el adendum también se pudo ampliar y que bueno, aquí lo que tenemos que checar es que hay una iniciativa formal que se presentó por parte del PRD en la Cámara de Diputados y por parte del PAN en la Cámara de Senadores. Si bien es cierto, en un inicio hubo una propuesta conjunta de los grupos parlamentarios del Senado, tanto del PAN, del PRD, lo cierto es que hay algunas cosas divergentes, encorchetadas, que habría que, sobre todo, destacar. Yo centraría la reforma política electoral en tres grandes aspiraciones que coincidimos los partidos. Cómo fortalecer a la autoridad electoral como una autoridad imparcial que garantice un arbitraje real, con objetividad y sobre todo que nos garantice absoluta transparencia y una fiscalización adecuada de los recursos públicos que se utilizan para los procesos electorales, y esto conlleva a generar un sistema electoral mexicano nuevo que permita retomar lo que ha aportado en estos 22 años el Instituto Federal Electoral, pero también ha habido la coincidencia de que pudiera haber un Instituto Nacional de Elecciones que pudiera tomar como tareas esenciales
la organización de las elecciones federales, estatales y locales por razones siguientes. El órgano electoral nacional ya se hace cargo de 3 grandes funciones: del padrón electoral, de la lista nominal, de la credencial de electores, y como bien lo determinó la reforma política constitucional del 2007 y la reforma legal del 2008, se le permitió dar la facultad de administrar los tiempos en radio y televisión. Esto fue un tema relevante, trascendente, que vino a abonar en la equidad y también en darle autonomía a las autoridades electorales para no depender de los intereses y los poderes fácticos de este país y de las televisoras. Yo dejaría, a manera de contextualizar un tanto, la iniciativa del INE es un proceso en construcción, no está terminado, será las próximas semanas cuando conozcamos a detalle cuál es el modelo del sistema de crear un órgano nacional electoral, y yo lo he dicho, o bien puede seguir siendo un instituto federal electoral. El tema es cómo coadyuvas y cómo bajas a los estados para garantizar que no haya autoridades electorales sometidas a los gobernadores en turno. Claro, el argumento, maestro, fundamental, uno de los argumentos centrales para proponer este Instituto Nacional es la falta de autonomía de los órganos estatales, ¿no? Fundamentalmente respecto del gobernador. Y esto tiene 2 problemas. Uno, analizar ese tema específicamente de la autonomía, la causa fundamental que es el poder que tienen los gobernadores sobre estos y sobre otras cosas, y el tema del federalismo. Efectivamente, yo creo que al plantear centralizar pues, las elecciones municipales, estatales y las federales, pues implica romper con el federalismo, efectivamente. Pero efectivamente también se está acusando a los órganos estatales, o a los estatales, sí, efectivamente, en el sentido de que hay cooptación de parte de los titulares del Ejecutivo en cada una de sus entidades federativas. En el caso específico aquí de Zacatecas, inclusive en otros estados se está planteando y se ha planteado por parte de los presidentes de los órganos electorales locales, en donde ha existido alternancia. El caso específico Zacatecas es el mismo Consejo Electoral en donde iniciamos con la administración de la gobernadora Amalia García y continuamos hoy con la con la administración de Miguel Alonso. O sea, somos el mismo órgano. No puede decirse que fuimos cooptados en un tiempo por Amalia García y hoy en día por Miguel Alonso. O sea, en el sentido, pues, entonces está perdiendo la credibilidad y la confianza de los propios representantes de los partidos políticos ante los órganos electorales. Desde mi punto de vista, y hoy que estoy inmerso como dentro de una institución que es el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, yo creo que de las instituciones del Estado, yo creo que son de las más transparentes. Ahí las sesiones son públicas, no hay nada que se oculte, ahí están los representantes de los partidos políticos, el financiamiento de los partidos es transparente, todos los actos y resoluciones que se emiten la autoridad electoral, y en este caso me imagino que en todas las entidades federativas, incluyendo el IFE, está todo ahí transparentado. Entonces no creo que haya parte o que haya una cooptación o que haya una línea o en un sentido subordinación del órgano electoral o sumisión del órgano electoral en frente a los ejecutivos en turno de cada una de las entidades federativas. Al centralizar, yo lo considero así, al centralizar implica, hoy tenemos un código procesal único, posiblemente al rato vamos a tener un código penal único, centralización de la educación, etcétera. Esto rompe con el federalismo efectivamente, y centralismo desde mi punto de vista implica autoritarismo, un control desde el centro para administrar elecciones municipales,
para administrar elecciones en delegaciones, posiblemente más al rato para administrar lo que se plantea consultas ciudadanas del índole posiblemente municipal, posiblemente estatal. Pongo de ejemplo Nayarit, la elección de las regidurías es en forma individual, ahí se eligen en forma individual los regidores, no es a través de planillas. Entonces eso da pauta, pues tendrá el control el Instituto Nacional Electoral, si es que así se plantea, de llevar a cabo elecciones muy particulares, caso de Nayarit, caso de Oaxaca, ayuntamientos, por usos y costumbres, que tienen diferencias particulares en algunos municipios de Oaxaca, en Chiapas, hablamos de Tlaxcala, etcétera, ¿no? En donde también en algunas leyes electorales le compete a los órganos electorales locales la participación en la designación o en la elección de consejos de participación ciudadana. Está un ejemplo, el Distrito Federal. Entonces, imagínense que este Instituto Nacional Electoral lleve a cabo elecciones ya muy particularizadas en los municipios, en comités de participación ciudadana, etcétera. Yo creo que la veo muy difícil pues, y tener todo el control pues desde el centro, ¿no? Yo no la veo. Yo pienso que el INE, o posiblemente por el desgaste ya del nombre del Instituto Federal Electoral, pues a lo mejor sí es posible cambiarle el nombre y darle ciertas facultades. El problema es que se le está dando cada vez más facultades, que llega el momento en que yo pienso, y así la veo, el Instituto Federal ya no puede o no tiene esa capacidad de administrar esas facultades que le están otorgando. La resolución de las quejas administrativas, fiscalización y otras facultades que cada vez se le están aportando más al instituto. Maestro, la contrarréplica al Instituto Federal de Elecciones, Nacional de Elecciones, recordemos uno de los argumentos de Woldenberg, que es de los que más han estado debatiendo el asunto, que dice que comparte el diagnóstico en general, ¿verdad? Que dice efectivamente sí hay un problema de autonomía de los órganos, pero la receta o la solución no es la centralización, ¿verdad? En esta dinámica centralizadora, ¿verdad? En donde incluso el ramo 33 se desaparece, ¿no? O sea, el gobierno federal empieza a centralizar otra vez una serie de competencias. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir a esto? Bueno, principalmente decirte que en diferentes expertos en materia del derecho electoral hay opiniones diversas. Y bueno, hay que reconocer que está en este proceso legislativo de conocerse apenas las iniciativas. Lo que sí te puedo decir es que en el ámbito de lo que es el poder legislativo han estado asistiendo los consejeros de los institutos electorales a la Comisión de Gobernación en Cámara de Diputados. Recientemente fueron esta misma semana los de los tribunales electorales estatales. Se han estado entrevistando, a todos se les ha estado dando el derecho de audiencia y me parece que eso será lo más correcto en un país que pretende ser más democrático, abrirse a escuchar todas las opiniones, las experiencias, pero también reconocer autocríticamente las fallas. Venimos de un modelo profundamente presidencialista, en un contexto social y económico desigual, con una cultura política deficiente en la vida democrática interna de los propios partidos. Necesitamos urgentemente una ley de partidos políticos que democratice y le dé la facultad a los ciudadanos en carácter de militantes para definir su línea política, su política de alianzas, el esquema de elección de sus candidatos, el método más democrático que determine la configuración orgánica de su participación y vínculo con la sociedad y sus órganos de dirección. Eso me parece que en este país dicta mucho de que exista en todos los partidos políticos. De ahí que se haya generado un modelo que se conoce como la Ley de Medios de Impugnación,
que permite llevar controversias tanto internas de los partidos en los órganos jurisdiccionales internos como externos a través del JDC, que es un juicio de protección de los derechos políticos del ciudadano que ha venido a evolucionar y a potenciar la participación ciudadana. Pongo el ejemplo de Zacatecas, donde 3 juicios importantes, el JDC 42, 43 y 41, fueron determinantes para que la Sala Superior determinara que quedaran sin aplicarse la fracción 2 y 3 del artículo 18 para el caso de la ley electoral del Estado de Zacatecas, que tenía que ver con el exceso engorroso de exigir la certificación de firmas para poder ser candidatos ciudadanos. Me parece que como eso habla de que tenemos que tener un órgano, primero, que garantice ser un árbitro imparcial, que nos garantice certeza jurídica y que tutele nuestros derechos. Y fue así como la Sala Superior revocó y desechó lo que ya había determinado en Zacatecas el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el propio Tribunal del Estado de Zacatecas. Pongo el otro ejemplo también similar. En este proceso electoral del 2012, por indicaciones de carácter extraño, pero entendemos que políticamente favorecían al PRI, se dio la instrucción de impedir las alianzas en los estados donde hubo elecciones. Fue el caso Veracruz, el caso más sonado. En Zacatecas también se presentó el fenómeno, sin embargo la sala regional permitió revocar y finalmente confirmar que era viable la alianza. Pongo solo ese ejemplo. Hay casos en los que finalmente las controversias jurisdiccionales en materia electoral concluyen en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Esto nos pone como ejemplo que ya estamos viendo que algunas tareas de la materia electoral en sí ya son de carácter nacional. Yo destaco, de carácter nacional, no centralizadas. Me parece que tiene que haber la ponderación, el equilibrio necesario para que haya órganos electorales estatales, pero que tengan autonomía. Eso sería muy importante porque nos daría la certeza de que los ciudadanos confiaríamos en ese árbitro. Es importante que la autoridad electoral sea un árbitro reconocido por todos los jugadores, por todos los actores políticos y por todos los partidos. A lo largo de estos últimos años, el Instituto Federal Electoral ha perdido credibilidad, según lo muestran las encuestas, ha bajado del 48% de credibilidad ciudadana. Esto es grave. Ahí tienen responsabilidad los partidos, ¿no? No, yo considero que la responsabilidad del árbitro no puede ser transferible a los partidos. Los partidos tenemos debidamente regulado nuestro ámbito de competencia. El árbitro, lo que falló desde nuestro punto de vista para la elección presidencial fue un hecho de omisión grave. Permitió el uso de recursos privados y de procedencia poco conocida, como fue el caso Monex, el caso Soriana, y generó un grave problema para la equidad de la contienda. La compra y coacción del voto en este país sigue siendo un fenómeno muy grave, en el cual hay que decir, Zacatecas no está ajeno a ello, por las circunstancias estructurales de pobreza y desigualdad. Quería hacerle. El problema es también el esquema de nombramiento de los consejeros. ¿Verdad? Esto es, el asunto fundamental del que tenemos que analizar es que la autonomía depende de cómo se nombren los consejeros. Es un elemento fundamental. Y parece que entramos en un proceso donde se desciudadanizó. Esto es, son órganos no plenamente ciudadanos, sino que pasa por acuerdos de fracciones políticas en las legislaturas para componer y constituir los consejos. De tal manera que tendríamos que ver cómo despartidizar los propios consejos, la integración de estos consejos, ¿no? Sobre eso, si me permites brevemente, quisiera comentarles que se ha trascendido. Primero, que el día de hoy ya salió una convocatoria formalmente aprobada y publicada por el Congreso, en este caso concreto por la Cámara de Diputados,
para renovar las 5 vacantes que quedarán a partir del día 30, el próximo miércoles, y con la que faltaba de Sergio García Ramírez. El mecanismo que ellos están ideando ahora me parece que no varía mucho. Son 10 propuestas por partido, lo que estamos hablando que serán los grupos parlamentarios quienes suban a la Junta de Coordinación Política 70 personalidades, de las cuales se va a decantar en 28, 28 pasarán al Pleno, el Pleno votará de acuerdo a la Constitución, 2/3 partes, lo que se antoja imposible, porque no lo pudieron hacer durante un año, duramos sesionando el IFE incompleto, solo con 6 consejeros, y bueno, por ese motivo el Instituto Federal Electoral cumplió su ciclo. Por ese mismo elemento que tú acabas de señalar, es necesario que instituciones de educación superior, gente de la academia, gente con prestigio y probidad social e imparcialidad deben ser los actores que evalúen a los posibles perfiles, que garanticen decirnos quiénes deben ser los idóneos para ser consejeros de este órgano electoral nacional, que será un órgano nuevo. Se está explorando la vía de que se integre un consejo de evaluación ciudadana por 7 personajes que sean designados por la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral, la propia Junta de Coordinación Política, y que ahí pudiera ser donde se valoren perfiles, trayectorias y se exija un perfil alto para que tengamos una autoridad consolidada, social y creíble en el mundo del derecho electoral, pero también creíble para los actores políticos. Maestro, ¿qué propuesta alternativa hay al Instituto Nacional Electoral en caso de que, entiendo, en el caso de Zacatecas han hecho manifestación pública en contra de esta iniciativa, ¿eh? Entonces, ¿qué propuesta alternativa tendrían a esto? Nosotros lo estamos viendo en el sentido de posiblemente cambie de siglas de IFE a INE, efectivamente. Las propuestas posiblemente es dejarle al Instituto Federal o este organismo de carácter nacional la fiscalización en el ámbito local. Fiscalización del origen, monto y destino de los recursos públicos y privados que se llevan a cabo dentro de las elecciones, dentro de las elecciones locales y municipales, que lo administre y fiscalice el Instituto Nacional. Por otra parte, también se está planteando, bueno, si efectivamente en la selección de los consejeros electorales en el ámbito local, posiblemente que lo reconsidere el Instituto Nacional Electoral o inclusive la propia Cámara de Diputados a nivel federal, que valore pues y en una segunda instancia o no segunda instancia, sino que fuera convalidada por las legislaturas de los estados y no tanto entrarle a la partidización. Hoy, de nueva cuenta, nosotros estamos por renovar también nuestro Consejo Electoral el próximo fin de mes, y la ley establece que es a través de propuestas de las fracciones parlamentarias. O sea, está partidizado. Se está partidizado. Entonces, mientras no sea ciudadanizado, no va a ser autónomo. Así es. Yo pensaba, ¿con quién llevo mis documentos para la convocatoria que expidió? Con un jefe político de un partido. Tiene que ser, para que me integren dentro de la propuesta de esa lista de 10 personajes, ¿no? O sea, situación que es difícil, pues, alguien de provincia que pudiese insertarse en los órganos nacionales, ¿no? Aunque ya ha habido de parte de un zacatecano, Virgilio Rivera, que participó y que ha sido ya consejero electoral en el IFE. Pero difícil, pues, de que gente externa de los partidos políticos o no ha llegado a los partidos políticos pudiese ingresar a estos órganos colegiados de decisión. Posiblemente tenga la fiscalización y efectivamente, como dice, y estoy de acuerdo, como dice el licenciado Camerino, en el sentido pues se requiere autonomía fundamental y también autonomía administrativa en cuestión de sus recursos económicos, ¿no? Se presenta el proyecto de presupuesto de parte de los institutos electorales, pero es cooptado y cortado por el Ejecutivo.
Y una vez que pasa la legislatura, pues también ahí le cortan, ¿no? Y luego los órganos electorales tienen que hacer maravillas para efectos de, y andarle pidiendo después una ampliación presupuestal, tocándole la puerta al Ejecutivo para que... Pero no han construido un documento entre los órganos estatales que se manifiestan en contra de esto, donde haya una propuesta. Sí hay un documento ya presentado de parte de los presidentes. Ellos tienen un organismo, los presidentes de todos los órganos electorales, algo así, me parece que es un colegio, algo así de presidentes, que han presentado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados ya un documento en donde, bueno, hay algunas propuestas donde plantean ellos la cuestión de fiscalización, es una. La otra es referente al sistema administrativo sancionador. Implica si todavía aún hay capacidad todavía administrativa de que los órganos electorales lleven a cabo todo el sistema o todo el procedimiento administrativo para sancionador, o sea, lo que respecta a quejas en periodos de campaña o fuera de campaña, etcétera, ¿no? O sea, es una situación todavía que esas facultades adicionales que se le han venido atribuyendo a todos los órganos electorales cada vez se está haciendo más pesado. En lugar de organizar, preparar y vigilar los procesos electorales, lo están llevando a otras cosas que yo creo que no es la función. Ya había una propuesta desde los propios partidos de un sistema nacional de carrera para funcionarios electorales, ¿no? Ya lo existe, dentro del IFE hay un sistema profesional electoral. Ya hay 4 estados que lo tienen. El cual ha sido eficiente y hay gente que ya lleva laborando más de 20 años y que ha sido fortaleza de la institución. Y desde luego esa experiencia no se va a desaprovechar, será parte de lo que llegue a ser un nuevo órgano electoral. Lo que sí hay que terminar de raíz es con los usos y costumbres que hemos estado contemplando de los vínculos políticos o que se pretenda colonizar y hacer desde una esfera autónoma como es un árbitro electoral una correa de transmisión a favor de un partido político, como fue el caso de la unidad de fiscalización para no investigar las quejas que presentamos y que permitió la opacidad. Sobre la autonomía no solo de estos órganos electorales, sino del propio legislativo, cuando uno cuestiona la autonomía del propio poder legislativo, también hay un problema fuerte de este poder exacerbado de los gobernadores. ¿Ah? ¿Por qué no irse sobre la causa? La causa fundamental es sobreempoderamiento del gobernador. Bueno, hay que preguntarnos por qué sigue siendo el partido hegemónico el PRI en la mayoría de los estados, controlándose. Hay estados que tienen más de 80 años que no han conocido la alternancia. El caso del Estado de México, tenemos otros estados de reciente reconocimiento, pero que han sido igual de conservadores y represivos. No hay una iniciativa para acotar el poder de los gobernadores. Yo entiendo que tendrá que ser la reforma del Estado. Y entiendo que en el sentir de los partidos políticos, por lo menos del PAN y del PRD, creemos necesario que en el tema... Entiendo yo que una causa fundamental de que los gobernadores sean muy poderosos es la posibilidad que tienen de distribución arbitraria de recursos, ¿verdad? O sea, hay un montón de recursos que les llegan y que los deciden ellos. Esa decisión les da en cadena mucho poder. Y eso implica revisar la ley de coordinación fiscal, ¿verdad? Eso implica revisar esto que estamos revisando ahora, que es justamente la reforma hacendaria, que ahí es donde está una de las causas fundamentales del poder de los gobernadores, ¿verdad? Ahí es donde se puede acotar de que no tengan arbitrariedad de recursos. A lo mejor eso puede ser un elemento fundamental, de que si logramos acotar ese poder, darle mayor poder a estos órganos autónomos, donde no solamente estarían los órganos electorales estatales, sino el propio poder legislativo estatal. Bueno, eso implica hacer una revisión del modelo político de este país como una federación que en los hechos nos declaramos y en la realidad pues son pequeños feudos de poder que se han generado cacicazgos, hay que decirlo, de la alternancia que vivió el país a nivel federal. Vino el proceso de los 6 años de gobierno de Vicente Fox, donde se transfirieron recursos. Fue una época muy buena por el precio del petróleo, donde grandes excedentes del petróleo llegaron a entidades donde no se invirtieron en infraestructura
y que finalmente son recursos que se utilizan luego para ganar elecciones. También habría que decirlo que este modelo federal que le da un poder al presidencialismo que se representa en cada entidad con los gobernadores, pues sí hay que reglamentarlo y hay que darle mayor poder y reconocimiento al poder, en este caso el poder legislativo, pero implicaría entrar a un sistema semiparlamentario en el cual hay que entrarle, y en materia de reforma política electoral sí hay una propuesta. El PRD está exigiendo que se apruebe el que pueda haber gobiernos de coalición y que podamos exigir que los secretarios de estados sean ratificados por la Cámara de Diputados. El PRI ya acepta y reconoce que por lo menos el secretario de Hacienda, el procurador y los subprocuradores pudieran ser ratificados. Sin embargo, es algo que no satisface. Lo que nosotros exigimos es que se tenga una mayoría plena para poder ejercer el gobierno y la administración pública federal. Esto implica que el partido que gane pues logre hacer el 50% más uno con otros aliados y desde el Parlamento sientan corresponsabilidad y le den gobernabilidad y legitimidad al ejercicio del gobierno. Eso se conecta con la propuesta de la segunda vuelta. Bueno, la segunda vuelta quiero decirles que ya la retiró el PAN, ya está retirada. Lo que sí tomó consenso es lo de la reelección para presidente municipal por un periodo, la reelección para diputados federales hablan por 3 periodos, la reelección para senadores por un periodo. Ese es un proceso que están discutiendo, que al parecer va avanzando, y en el tema de la segunda vuelta se retiró por el PAN porque no tuvo consenso ni el PRI ni el PRD, y pareciera que tiene más consenso lo de gobiernos de coalición. También darle autonomía a la Procuraduría General de la República y darle autonomía a este órgano evaluador Coneval. No sé si me permitas. Sí, aquí yo estoy viendo el problema del sistema de elección. Nuestro sistema de elección es de mayoría relativa. El problema que este tipo de sistema no tiende a formar gobiernos plurales, o de coalición. Es muy difícil, es excluyente. Tiene que ser un sistema a 2 vueltas, o aunque no se busque el 50% más uno. Que la segunda vuelta no ayuda al gobierno de coalición. Fortalece un bipartidismo. Eso es lo riesgoso de este país. Que siempre verás aliado al PRI. Pero, por ejemplo, en el 2006, en el 2006 tuvimos una diferencia de 0.5 de 250,000 votos, una cosa de nada. Si hubiera habido la segunda vuelta, se alía el PAN con el PRI, como lo hizo en el Congreso, y no había pasado nada. Bueno, no sabemos, ¿verdad? ¿Cómo había Porque así actuaron en el Congreso. El primer año actuaron PRI y PAN juntos. Entonces lo que tenemos que hacer es algo muy reglamentado, muy transparente, y donde le dé legitimidad a quien gobierna. Claro. Y Pero busque si los se plantean consensos. los gobiernos de coalición, la coherencia sería la segunda vuelta, ¿no? Sí. O vía Congreso, darle el poder al Parlamento para que por lo menos nombre el gabinete. O sea, gobiernas el que obtuvo la mayoría relativa, Porque pero parece busca que el consenso del Congreso. Pareciera que el PRD rechaza la segunda vuelta. Nosotros no por principios, el riesgo de la segunda vuelta sino que por vemos cálculos. es porque no vemos que haya las condiciones, porque mientras no se transforme el modelo político electoral, haya equilibrios reales y sobre todo transparencia en los procesos electorales, pues es darle un cheque en blanco a quien hoy es gobierno. Porque siempre buscará hacer alianza con quien le dé la mayoría y eternizarse una vez más 70 años en el poder. Claro. En el caso de la reelección legislativa, maestro, parece que tiene algunas virtudes. La argumentación fundamental es la rendición comicial de cuentas, ¿no? O sea, algo así como que los electores hagan una especie de revisión de cómo estuvo su gestión y en función de eso puedan reelegir a los diputados o presidentes municipales. Entiendo que va junto, en este caso, la propuesta. ¿Qué evaluación le merece? De entrada yo pienso que va pegado, todo va pegado, todo va relacionado.
Cuestión, primeramente, si hay 2 elecciones. Yo pienso que la sociedad ya está cansada. El costo de las elecciones. Hoy daba clases sobre esto y todos los muchachos dicen, no, ¿a poco cuesta eso? Sí, eso cuesta. Más lo que invierten los partidos políticos. Yo nomás planteaba la cuestión que gastan los institutos electorales o el IFE. Claro, que este es otro argumento del INE, ¿verdad? El tema Así del es. costo. Al hablar de 2 elecciones, todo el mundo visualiza, ay, ¿cuánto se va a gastar? Si en una elección se gasta tanto, en una segunda, ¿cuánto se va a gastar? Yo creo que de entrada, si hay una consulta ciudadana, si la ciudadanía quiere sí o no a la reelección, es parte de la cultura que desde el kinder o desde la primera nos han enseñado. Cuando entró sufragio efectivo no reelección, entiendo que el movimiento antirreeleccionista era fundamentalmente para la presidencia de la República. Así es, ¿verdad? No iba dirigido a órganos de representación ni a otros niveles de gobierno. Era específicamente el tema de la presidencia. Y por ese motivo se está pidiendo la posibilidad de reelección fundamentalmente legislativa. Así es. Yo la considero que es viable, pues, en el sentido de que si administras bien, hablemos de un ayuntamiento, tiene la posibilidad de ser ratificado, y más cuando estamos hablando de que son 3 años. No se puede hacer nada. Es muy poco tiempo. A lo mejor ampliarlo a 6 o ampliarlo a 4 y la reelección, o sea, obviamente hay administraciones muy buenas y hay administraciones malas donde pues, obviamente la ciudadanía tendrá que revocar a quien haya... El voto sería una manera de castigar, Así como es, bien se efectivamente, argumenta, como ¿verdad? debe ser. Y la productividad legislativa y la rendición Aparte, de cuentas aparte. vendrían ganando, Claro. porque finalmente va a salir reelecto aquel representante popular o aquel presidente municipal que construyó y trabajó en pro de la sociedad y que vuelve a tener ratificada su confianza. Esto vendría a ser más democrático y darle continuidad a proyectos a mediano y largo plazo. Pero tendríamos que pensar efectivamente en este mismo esquema de mayor distribución de poder, en el asunto de rendición de cuentas por vía de la reelección, que también se puede, el tema del financiamiento. México es un país en donde prácticamente es como grosero lo que se gasta, ¿verdad?, en los procesos electorales. Si lo comparamos con otros países, por ejemplo de México respecto a Argentina, ¿verdad?, de 260 pesos por voto, que puede subir el costo a 500 pesos por voto si tomamos en cuenta los electores efectivos. Argentina, que anda entre los 30, 40 pesos, digamos, respecto al peso nuestro, sería esos saltos que hay, ¿verdad? 1994, 181 millones de pesos se le da a los partidos en su conjunto, y 6 años después, en el 2000, se les dan 3,000 millones de pesos, ¿verdad? Esto es, estamos ante un salto, ¿verdad?, monumental en los gastos a los partidos políticos. No es solo de los partidos políticos, ahí hay que acotar. El gasto del año electoral del IFE fueron 10,661,413,649 pesos. No es gasto solo de los partidos, hay que aclararlo. Es ahí donde menos gasto se va. Esto habla para sostener los consejos generales, los consejos distritales, las juntas distritales, que son 300 distritos uninominales. Hay que ver los 300 consejos distritales más consejos, en este caso tendríamos que ver las vocalías ejecutivas y todo el personal técnico. Estamos hablando de un año electoral, ¿sí?, que realmente implica montar grandes cantidades de casillas, pero voy a darte el dato comparativo de los institutos locales. En el gasto que se tiene son 10,526,106,553 pesos. O sea, que haciendo un cruce, nosotros creemos que sí hay duplicidad. 10,000 millones y 10,000 millones. Exacto. Entonces tenemos que optimizar recursos. O sea, entre los dos, 20,000 millones. Nosotros creemos que al generarse un órgano electoral nacional, habría un ahorro por lo menos de 5,000 millones de pesos. Lo que implicaría también entrar a un ajuste y diseño institucional que no afectara las funciones de las tareas permanentes y temporales.
o sea, órganos electorales de carácter estatal vinculados al órgano electoral nacional. Hay quienes plantean una elección mixta, que pudiera ser el Congreso del Estado quien nombre este Consejo Estatal Electoral, lo ratifique el Senado de la República, y hay quienes consideran que sea como se designan los consejos electorales federales, a través del Consejo General del IFE, a propuesta de todos aquellos ciudadanos que ya han tenido experiencia, y que se hace una convocatoria pública a nivel nacional para integrar estos 32 consejos. Esas cifras que son faraónicas. Exactamente, la palabra es muy buena, faraónicas. Sí. En un sistema político que tenemos nosotros ahora, con una clase política ensimismada, ¿verdad?, en donde solamente parece que ve hacia adentro, como separada del tejido social, y por lo tanto con un gran desprestigio que eso ha generado, porque además hemos tenido alternancia en el poder sin que esto haya significado alteración de las políticas, ¿verdad? De tal manera que hemos tenido gobiernos de diferentes colores, pero las políticas siguen siendo las mismas o peores, ¿verdad? En el caso de México, con la alternancia, revisamos esto en términos de política pública y de los resultados y los impactos, ¿verdad? Y seguimos estando mal. Entonces, un indicador de calidad de la democracia es el tipo de políticas que se puedan generar que resuelvan directamente los problemas. Mientras eso no ocurra, ese es un indicador de fuego, ¿verdad? La calidad de la democracia, su indicador de fuego, es la calidad de sus políticas. Y vemos que eso no está funcionando, de tal manera que tenemos que ver la necesidad de abrir esto a la sociedad, repensar las estructuras de representación política, y algunos de los elementos que sí están en esta reforma, que es lo de la ley de participación ciudadana, donde se abre un poquito, digamos, el tema de la consulta en términos de plebiscito y referéndum, algo de la iniciativa popular. La revocación de mandato está fuera. Esto es, si yo voy a una fábrica y alguien no está haciendo su trabajo, lo corren. Y si algún político no está haciendo su trabajo, no lo pueden correr. Entonces no hay revocación de mandato. Pero parece que, bueno, en este proceso de apertura, la consulta ciudadana ya entra a reglamentación. O sea, ya estaba aprobada. De hecho, está en falta el Congreso porque tenía un término que fue el mes de agosto para que hubiera concluido con la parte reglamentaria a las reformas del artículo 35 constitucional, que hay que decir son reformas que habrán de marcar a este país hacia otra tendencia de democracia participativa, donde ahora tendremos que acostumbrarnos, y hay resistencias. Una de ellas es del gobierno y del PRI. Lo que se ha denominado cartas ciudadanas, lo que tú has dicho, la consulta popular, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, han puesto, igual que en las candidaturas independientes, tienes que reunir determinado número de firmas, más su copia de credencial de elector, más su clave de elector, y se auditará y se hará el cruce para ver si no has alterado dichas firmas y dichas copias. Nosotros como PRD hemos dicho que eso es un exceso burocrático de pretender con argucias legaloides impedir el derecho. Entonces finalmente en la mesa pareciera que ya la Secretaría de Gobernación acepta retirar eso de exigir la copia de credencial de elector, que quizás para algunos sea fácil obtenerlo, pero para otros, hoy en día los ciudadanos resguardan sus datos personales, su identidad, su domicilio, por razones obvias del clima que vivimos. Entonces, pretender exigir que todos los que tengan interés en que un tema se lleve a consulta popular tenga que reunir 1.600.000 firmas más copias de credencial, pues es un exceso. Finalmente quedó que sea con la firma y lo que se le llama el número de la credencial, pero a nosotros nos es importante por lo de la consulta para el caso de Pemex. Nos parece que esto debe estar reglamentado lo más rápido posible
para que tenga efectos constitucionales y se pueda materializar una consulta en lo inmediato, que muchos actores políticos de este país, hay que decirlo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y ciudadanos distinguidos, están haciendo este llamado para prepararnos para dicha consulta. Se prevé que sea una de las consultas que saldrán en estos próximos meses. Hay que reconocer que en la Comisión de Gobernación está el tema, será una zacatecana, Amalia García Medina, quien lleve por parte del PRD este tema, y esperemos que pronto tengamos la ley y podamos hacer realidad la consulta popular. Pero fíjate, en términos de iniciativa popular y consulta ciudadana, hay cosas como estas, ¿no? Que parecen... Una es que eso se hace solamente el día de la jornada electoral, de tal manera que podríamos tener consultas solamente cada 6 años o cada 3, depende si se permitiera hacer en las intermedias, ¿va? Eso significa que para el caso de las reformas estructurales actuales, como el caso de la energética y la educativa, que pudieran entrar en consulta ciudadana para que la sería gente hasta el decidiera, 2015. Exactamente, sería hasta el 2015, ¿va? Pero además hay otros motivos que las hacen particularmente cuestionables. Uno, por ejemplo, en iniciativa popular no se puede hacer iniciativa sobre seguridad pública y nacional. Esto es que si yo como ciudadano quiero hacer una propuesta sobre seguridad ciudadana y generar un modelo de seguridad ciudadana, no puedo. O en el caso de la consulta, ciudadana, no se puede hacer nada sobre derecho electoral, o sea, sobre temas electorales. Yo soy un ciudadano y quiero abrir el proceso y quiero generar una nueva propuesta de representación. No puedo. Solo los partidos políticos pueden hacer propuestas en temas electorales. Eso está vedado para la ciudadanía. La ciudadanía no puede hacer propuestas en asuntos electorales, ¿verdad? Esto es, de ingreso-gasto tampoco. No. De tal manera que si yo quiero hacer una propuesta de presupuesto, de distribución de los ingresos, en donde incluso hay ejercicios del CIDE, ¿verdad? Sobre esto, el Colegio de México, incluso en la Universidad de Zacatecas ha hecho algunas propuestas. Y en políticas públicas el gobierno sí puede. En políticas públicas, exactamente, y los ciudadanos no podemos opinar de eso. De tal manera que nos dejan una participación ciudadana muy acotada, con umbrales muy difíciles de pasar. Este es el riesgo mayor, que el gobierno acabe apropiándose de la consulta para hacerse publicidad en ciertos programas sociales. Para nosotros eso es fundamental, por eso estamos planteando también que hubiera una ley que reglamentara el 134 sobre propaganda gubernamental, porque no puede permitirse que al rato el tema del seguro popular sea una gran consulta para hacerse publicidad a tal o cual gobierno. Yo creo que debe ser correcto, ¿no? Inclusive con nosotros, nuestra ley electoral plantea nada más referente a la propaganda política. Una vez que concluye el proceso electoral, se limpia la ciudad, pero empieza a bombardearse publicidad gubernamental, ¿no? En postes, etcétera, en los callejones y demás, cuando en campañas electorales propaganda gubernamental es del gobernante. Así es. Yo quisiera saber en Zacatecas cuánto se gastó en este último informe de gobierno, ¿verdad? Que aparecía una propaganda electoral, ¿verdad? Estaban todos los postes llenos, radio, televisión. Que está prohibido. Y todo eso. Yo quisiera saber ese dato, en algún momento lo he preguntado, pero no se me ha dicho. Por transparencia, solicítalo. Ajá, sí. Ahí hay algunos problemas, ya los discutiremos, pero ese es un tema muy, muy importante. Pero yo quería hacer una pregunta, maestro. Sí, a ver. Sobre el asunto de las candidaturas independientes, para las modificaciones al COFIPE que se están proponiendo ahora, que ya es la parte reglamentaria de estas, donde le dan una amplitud, todo un capítulo, todo un libro al tema. Hay dos cosas que me gustaría preguntar. Uno, ahí dice, no podrá ser militante el que quisiera ser candidato independiente, no podrá ser militante o haber dejado de serlo 6 meses antes, ¿va? Eso significa que una virtud de las candidaturas independientes era como influir en la vida interna de los partidos, de tal manera que en los partidos vieran que si no eran procesos democráticos,
el que saliera afectado se podía ir por fuera. Eso era una presión importante al interior de los partidos para obligarlos a procesos más democráticos. Esto es, de alguna manera, este asunto de las candidaturas independientes acotaba el poder absoluto de los jefes políticos de los partidos. Por ejemplo, hay partidos que han tenido un dirigente nacional toda su vida. Ese es un asunto. Y el otro asunto es el tema de que no puede haber candidaturas simultáneas, entre candidaturas independientes simultáneas a partidos. Esto significa que no puede haber alianzas. O sea que los candidatos independientes no se pueden aliar con otros o con partidos para generar estos procesos. Parece como si la alianza fuera un privilegio solo de los partidos. Yo esperaría que responda. No, mira, yo puedo actualizar un poco el tema de allá. El sentido de la militancia, lo estuvimos discutiendo cuando estuvimos haciendo el reglamento. Al último vimos que era una violación a derechos ciudadanos, pues, a derechos fundamentales del ciudadano de negarles, pues, participación política. Entonces podríamos decir, independientemente haya dejado o no el partido, si el ciudadano opta, aunque sea militante de un partido, opta por irse por la vía ciudadana, no hay problema, ¿sí? Ya sancionará el partido a ese ciudadano si es que la opción fue irse por otra vía, y bueno, ya es una cuestión interna del partido. Pero no podíamos negarles nosotros su derecho a participar, ¿verdad? Y por otro lado, viéndolo desde el punto de vista, es difícil el planteamiento, ¿no? O sea, de entender de la conformación de alianzas, ¿no? Las alianzas obviamente se dan entre partidos políticos, porque el otro, a lo mejor entre personas o entre individuos, considerarse una alianza, y lo veíamos nosotros. ¿Qué tal si cuando veíamos nosotros, cuando ellos querían, inclusive lo vimos así, el acceso a radio y televisión, dicen, bueno, nosotros nos organizamos entre nosotros mismos para determinar nuestros tiempos, nuestras pautas, pues. Dice, no es lo mismo sombrerete a que yo ande haciendo acá propaganda en otro lado, porque no se puede. O sea, la señal de radio, nada más ahí en la región, dicen, no, pues. Entonces ellos empezaron a organizarse y les dimos la oportunidad y dicen, bueno, pues si ustedes se organizan, háganlo. Bueno, de hecho ese modelo de Zacatecas se tomó para la propuesta del COFIPE, ¿va? Es parte, hay parte. Mira, es importante destacar que experiencias de candidaturas independientes solo tenemos Quintana Roo y Zacatecas. Muy, muy limitadas. Habría que decir que ninguna es el modelo ideal. Porque en alguna te limita, porque finalmente el acceso en igualdad de condiciones a radio y televisión no puede ser el mismo. Como un candidato independiente, uno o varios candidatos independientes. El problema es también el bloqueo de las señales de radio y televisión, que se niegan, y ese es un conflicto permanente que tiene el IFE con las televisoras, que no quieren afectar sus intereses ni bloquear a sus patrocinadores, porque pierden millones de pesos. Entonces es un verdadero problema. Para nosotros no hay que cambiar el modelo de comunicación política, hay que seguir garantizando que el acceso, incluso para hacer propaganda en lo que sería una consulta popular, tenemos que usar radio y televisión y no podemos comprarla. Tenemos que acceder al tiempo del Estado. Y por eso es necesario que los candidatos independientes también tengan en igualdad de condiciones acceso a radio y televisión. Y yo solo diría, sí es factible hacer alianzas con candidatos independientes y el modelo sería la candidatura común. Exacto. Ese es el único esquema que podemos tener. Y aquí nada está acabado, se sigue determinando, pero hay consenso en los partidos que no sea simultáneo el momento del proceso interno con el momento de tu interés de ser candidato independiente. Defines cuál de las dos vías optas. Bien, para concluir, maestro, 30 segundos cada uno su conclusión y pasaremos a despedir el programa. Bien, gracias. Como conclusión podríamos decir, a lo mejor el IFE ya está agotado, lo hemos agotado, los partidos políticos hemos agotado esas siglas, es necesario transformarlo, modificarlo, cambiarlo.
incluyendo también, yo pienso que los órganos electorales estatales. Faltó platicar sobre los tribunales también. Eso implica, pues, efectivamente darle mayor autonomía. Posiblemente, si el problema es de los gobernadores, también se debe legislar, acotarlos a no la intervención y darles efectivamente autonomía a esos órganos autónomos. Hablo de las comisiones de derechos humanos, de los organismos electorales, acceso a información pública, etc. Y darle también plena autonomía a las legislaturas, ¿no? Yo creo que en ese sentido podemos avanzar un poco más en esto. Gracias, maestro. Maestro Camerino. Bueno, yo resumiría que hace falta democratizar al Estado mexicano, hace falta revisar el poder de representación de este país. Me parece que en próximos días estaremos viviendo hechos que no estábamos contemplando. Concluye el mandato constitucional de 4 consejeros del IFE. Vamos a quedar solo con 4 de 9, lo cual será irregular. Y sin embargo, en este país suceden esas cosas, como vimos lo que sucedió en el IFAI y como vemos lo que sucede en derechos humanos. Entonces sí tenemos que hacer una revisión y señalar que hace falta una cirugía profunda, pero también poner en el centro que hay que retomar las experiencias exitosas. También es una ventana de oportunidades muy grande. Yo voy por la democracia de mayor participación ciudadana. Me parece que hay que abonar más a esta democracia directa. Hay que facilitar más las candidaturas independientes a través de estas alianzas de candidaturas comunes, pero también hay que ampliar más los derechos al acceso a radio y televisión para tener igualdad de condiciones. Hay que prohibir a fondo y hay que sancionar con delitos electorales verdaderamente, con una fiscalía electoral autónoma, porque tenemos elefantes blancos que cobran, que sirven para existir, pero que nunca hacen nada. No ha habido en la Fiscalía Especial de Delitos Electorales un hecho relevante que conozcamos los mexicanos. Tenemos órganos electorales muy costosos, tribunales electorales que existen 3 años y solo tienen materia de actividad durante el proceso electoral. Entonces hay que hacer una revisión a fondo. Nosotros consideramos que es oportuno, ojalá y se dé la reforma electoral con un consenso de todas las fuerzas políticas y también participando los ciudadanos. Bien, con esto terminamos nuestro programa de análisis. Quedan muchas cosas por analizar, es un tema bastante amplio. Seguramente tendremos que continuar con el tema desde la perspectiva de la sociedad civil. ¿Qué piensan las organizaciones de la sociedad civil respecto a la reforma política? Y continuaremos analizando el tema. Por lo pronto, ahora terminamos. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.